Cordial saludo, tutor, compañeros. Mi nombre es Jonathan Montero Perilla. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Voy a pasar las siguientes imágenes acorde al trabajo o la actividad que se debe presentar en el grupo. Programación de computadoras. La programación informática o programación algorítmica, acordada como programación, es el proceso de diseñar, codificar, depurar y de mantener el código fuente de programas de computadora. El código fuente del lenguaje de programación es un lenguaje informático especialmente diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas o instrucciones que un equipo informático debe ejecutar. De esta manera, un lenguaje de información pasa a ser la manera práctica de lograr que el equipo ejecute las acciones que el usuario desea. Los lenguajes de programación obedecen a un conjunto de reglas que permiten expresar las instrucciones que serán interpretadas. Estos son los programas que podemos trabajar en lenguaje de programación, los cuales tenemos como Ada, C, C++, COBOL, Fortran, Java, Haskell, Lisp, Pascal, PHP, Perl, Apps, ActionScript, Python, Java, JavaScript, Assembler y Logo, y entre muchos más que hay. La evolución histórica de los lenguajes de programación. En 1801 se creó la primera máquina llamada telar Jacquard, la cual imprimía comandos por medio de telas. En 1842 y 1843, Lovelace tradujo las memorias de las matemáticas y el italiano Lingui Membranea acercó de la nueva máquina propuesta por Charles Babbage, la máquina analítica. En 1940 ya se crearon las primeras máquinas, las cuales se llamaban computadoras modernas con alimentación eléctrica, con capacidad de memoria limitada y era muy propensa a errores, donde se utilizó el primer lenguaje de programación CACUL. El plan CACUL fue diseñado en 1943. En 1943 el sistema modificación ENIAC, donde fue manejado por 6 mujeres. En 1949 y 1954, donde se creó el primer ordenador eléctrico programable. A partir del año 1955 y 1959 se crearon los primeros 3 lenguajes modernos, los cuales son Fortran, Lisp y COBOL. En 1959, RPG, 1962, APL, 1962, Simula, 1962, Snowball, 1963, SPL, procesador de C, 1964, el BASIC, 1964, PLI, 1967, BSPL, procesador de C, 1968, Logo, 1969, B, 1970, Pascal, 1970, Ford, 1972, C, 1972, Smalltalk, 1972, Smalltalk, 1972, Prolong, 1973, ML, 1975, Shen, 1978, SQL, inicialmente solo lenguaje de consulta, posteriormente aplicado con construcciones de programación. 1978, Modula 2, 1980, C++, C con clases. El nombre cambió en julio de 1983. 1983, Ada, 1984, COBOL, Lisp,
1984 MATLAB, 1985 Eiffel, 1986 Objetivo C, 1986 Erlang, 1987 Perl, 1988 CL, 1988 Mathematica, 1989 FL, Backups, 1990 Haskell, 91 Python, 1991 Visual Basic, 1991 HTML, lenguaje de hipertexto, 1983 Ruby, 1983 Lua, 1994 Cloud, parte de ANSI, Kanban, Leaks, 1995 Java, 1995 Delphi, Objetivo de Pascual, 1995 JavaScript, 1995 PHP, 1996 WebDNA, 1997 Red Bull, 1999 D, 2000 ActionScript, 2001 CNumeral, 2001 VisualBasic.net, 2002 FNumeral, 2003 Growbit, 2003 Scala, 2003 Factor, 2005 Scratch, 2007 Cloudhurst, 2009 Go, 2011 Dart y 2014 Swish. Bueno, ya viendo las diferentes lenguajes de programación, ahora pasamos a una tabla comparativa de 5 de ellos. Entonces tenemos a CNumeral, trabaja con .NET y sirve para web y móviles. Java trabaja con JE, producto empresarial y de proyectos robustos. Tenemos a Cabol, no sabemos la entidad. Este también es para empresarial, financiera y de seguridad. Tenemos a Python, que trabaja con Django, es para empresarial y web. Y por último tenemos a PHP, trabaja con Laravel, sirve para productos web, web dinámicas y portales. Ahora tenemos una tendencia en cuanto a los lenguajes de programación. En la etapa histórica de la programación, donde se fue evolucionando el lenguaje, ya que fue creado en el primer programa en los años 50, el lenguaje de primer nivel, en los cuales están incluidos en ese grupo Fortran, COBOL, Pascal, ya que se ejecutan sin cambios de diferentes tipos de arquitectura. Nivel medio son aquellos que se buscan en los juegos disponibles en el chipset. Permiten las funciones al nivel aritmético. Estos lenguajes están orientados de procedimientos como el básico. Nivel bajo son aquellos dependientes a la máquina. Estos implican que sean menos potentes, lo cual hace operaciones fundamentales en códigos binarios. Cuando se habla de una buena práctica de programación, ¿a qué se hace referencia? Y mencionemos dos ejemplos. Primer ejemplo: cuando se codifica una aplicación software, existe un número potencialmente infinito de programas que satisfacen los mismos requisitos. Sin embargo, no todos estos programas comparten los mismos atributos de calidad. Ejemplo número 2. Un lenguaje de programación es el conjunto de sentencias que sirven para decirle a una computadora qué es lo que tiene que hacer. Mediante los lenguajes de programación se pueden crear y modificar programas y comandos para que sea una computadora o un dispositivo digital pueda realizar diversas funciones lógicas. En la siguiente imagen vamos a indagar un poco sobre el lenguaje de programación en CNumeral en versiones 2013, 2015 o 2017.
Entonces, modernidad. C numeral. Incorpora el propio lenguaje de elementos que a lo largo de los años ha demostrado que es muy útil para el desarrollo de aplicaciones y que otros lenguajes como Java, C++, en los cuales hay similar un tipo de básico similar que permiten realizar operaciones de la precisión de 128 bits y es muy útil en los mercados financieros. Orientación a objetivo. Como todo lenguaje de programación es el cual su propósito general, C numeral, está orientado a objetos, aunque es el más, la característica es CTS, que es de C++. La diferencia de enfoque está orientados a objetos respecto al otro lenguaje como C++, de donde C numeral es más puro en tanto que no admite ni funciones ni variables globales, sino el código y diferentes tipos de datos. Orientados a componentes. La propia sintaxis de C numeral incluye elementos propios del diseño de componentes que otros lenguajes tienen similar. La sintaxis de C numeral incluye, por ejemplo, formas de definir propiedades, eventos o atributos. Y por último, la seguridad de tipos. C numeral incluye el mecanismo que permiten asegurar que los accesos directos a tipos de datos como siempre realizarán correctamente, los que evitan que produzcan errores difíciles de detectar por acceso a una memoria y en especialmente necesario es de un entorno gestionado por un recolector de basuras. Compañeros, fue un gusto, hasta la próxima.